Advertencia: los personajes, imágenes y músicas no me pertenecen. Todos los créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. Los derechos son completamente de ellos. Lo único que es de mi propiedad es la historia, algunos fondos y algunos personajes. Sin más que decir, que comience el video. Espero que lo disfruten. Después de terminar la reacción a la historia de Call of Duty Zombies, el elenco de Skullgirls se encontraba en el comedor, comiendo y hablando sobre lo que habían visto. Muchos tenían dudas sobre a qué se refería, cuando dijo que esa historia aún no había terminado. Otros hablaban sobre cuáles serían los últimos deseos de cada uno de los protagonistas. Sin embargo, esas preguntas pronto serían respondidas, ya que el señor Darknightmare los había llamado para que regresaran a la sala de cine. Pero cuando llegaron, notaron que la sala era totalmente diferente y no era la misma que habían visto anteriormente. Cuando entraron, se dieron cuenta de que el director se encontraba allí junto a sus asistentes, hablando entre ellos. También notaron la ausencia de los invitados que habían estado presentes en la reacción anterior, lo que provocó que uno de ellos hiciera una pregunta. Para Soul. Bueno, señor Dark, notamos que la sala de cine es totalmente diferente a la que estuvimos anteriormente para reaccionar la última vez. Veo que sí le hiciste algunos cambios. Y, por cierto, ¿dónde está Ulquiorra? ¿No estaba con usted? Filia me dice. Pues digo lo mismo. La sala de cine se ve muy bien. Es un poco diferente, pero no me quejo. Siento que ahora se ve más natural o moderna. Y sí, yo también me pregunto dónde está Ulquiorra. No estaba aquí. Además, quería seguir preguntándole algunas cosas a mi otra yo. Skigly. Bueno, debo decir que la sala se ve mucho mejor que antes. Ahora parece más un teatro, aunque imagino que ellos se tuvieron que retirar por sus propios asuntos. Recuerdo que dijo que él es otro vigilante, así que supongo que tuvo que irse para mantener vigilados sus universos. Bueno, respondiendo a su primera pregunta, sí, decidí darle un nuevo toque a la sala de cine, algo más acorde a mi estilo. La anterior se sentía muy simple, sin color y sin vida, así que decidí mejorarla. En cuanto a la otra pregunta, sí, mi amigo Ulquiorra tuvo que retirarse por asuntos relacionados con su labor como vigilante de su propio sector. Además, también debe supervisar otros universos que él mismo trajo. Y no se preocupe, señorita Filia. No será la primera ni la última vez que veamos a mi amigo y a su otra contraparte. Ellos siempre serán bienvenidos aquí, y de vez en cuando incluso sus hijos vendrán a visitarla para hablar más sobre su vida. Pero ahora será mejor que se pongan cómodos para comenzar esta reacción y continuar con lo que mencioné anteriormente. Así podrán entender por qué digo que la historia de este universo todavía no ha terminado. Sé que varios de ustedes tienen curiosidad y dudas sobre mis palabras, así que tomen asiento, pónganse cómodos y miren a la pantalla. Entonces, el elenco de Skullgirls se sentó en sus respectivos asientos y comenzó a mirar la pantalla. Así dio inicio el siguiente video, el cual respondería a las dudas que tenían sobre lo que el director había mencionado anteriormente. Dentro de la pantalla. Escuchen, cantar a los espíritus. Son libres de este reino. ¿No es fabuloso? ¿Eso significa que ganamos? Me sentiría muy aliviado si así fuera. No tengo apuro en aprisionar mi alma mortal. No será necesario, Nikolai. El futuro cambió. ¿El Clonarium? Léelo. Conoce tu verdadera vocación. Debes conservar tu alma. La necesitarás para derrotar al Dr. Monty. Fuera de la pantalla. En eso, los invitados vieron la primera parte de la cinemática final del mapa Mob of the Dead. Algunos de los invitados recordaban que en esa parte era donde se sacrificaba Edward Richthofen, así que se sorprendieron de que eso sería lo primero que verían. Cómo él se sacrificaba.
Hasta que uno de ellos preguntó: Annie, vaya, entonces veremos su sacrificio. Me imagino que esa parte la hicieron para romper el ciclo, ¿no es así? Pero, ¿qué significa exactamente o cómo llegaron a esto? Y también, ¿por qué dicen que el ciclo se ha roto? Porque, si no mal recuerdo, estaban atrapados en un ciclo, el ciclo de la sangre, creo que lo llamaron así ustedes. Valentine, sí, yo también me lo pregunto. Según recuerdo, ellos estuvieron atrapados en ese lugar llamado Alcatraz Island. ¿Pero a qué se refiere Richthofen con la Gran Guerra? ¿Y por qué necesita conservar el alma de Nikolai Relinsky para derrotar al Dr. Monty? Sabemos que Monty es malo, pero ¿por qué específicamente necesita conservar su alma? Penuel, pues queremos saber qué pasó realmente aquí, porque en lo que vimos no entendimos mucho. Y me imagino que esas almas eran de los que estaban atrapados en ese lugar, ¿no? Bueno, daré un breve resumen de lo que está pasando aquí. Y mis compañeros explicarán lo necesario de esta primera parte. Los Primis llegan al Alcatraz Island después de los eventos de Call of Duty Black Ops 3. Su objetivo era recoger la sangre especial de los prisioneros de Mob of the Dead para usarla como protección contra un ser poderoso llamado Dr. Monty. Sin embargo, algo sale mal. Cuando llegan a Alcatraz se dan cuenta de que el ciclo temporal del multiverso cambió. La razón es que en la historia de Mob of the Dead el ciclo de la prisión se rompió cuando el Weasel gana, lo que altera la línea temporal. Esto provoca que el grupo quede atrapado en una dimensión de bolsillo en Alcatraz. En este lugar también aparece otra versión de Edward Richthofen. Richthofen del futuro, Post-Revelations, Richthofen que controlamos, Primis Richthofen, el Richthofen del futuro sabe que el ciclo del multiverso debe romperse para poder derrotar a Monty. Pero para lograrlo, alguien tiene que morir. Bueno, explicando las primeras cosas. Sí, estaban atrapados en un ciclo sin fin. El motivo por el que terminaron atrapados en Alcatraz fue por un plan del Richthofen de la Gran Guerra, quien creó este plan para romper el ciclo y enviarlos por una ruta diferente para llegar a los acontecimientos de esa guerra. Como no siguieron la línea original, no entregaron sus almas al Dr. Monty. Como sabrán, él es malo, y en ciclos anteriores los protagonistas sí le entregaron sus almas. Aunque esos protagonistas lograron completar el ciclo, no pudieron ser libres por ese acontecimiento, porque sus almas seguían atrapadas. Por eso crearon este plan para desviarlo hacia nuestros protagonistas actuales, para evitar que repitieran ese error y así poder llegar a la Gran Guerra sin haber entregado sus almas, con el objetivo de derrotar a Monty de una vez por todas. Así es. Además, podemos decir que el ciclo se ha repetido más de una vez, como se han dado cuenta. Un dato curioso es que si alguno o todos los protagonistas mueren, el ciclo se reinicia desde cero. Sin embargo, el único que podía recordar los ciclos para cambiarlos y lograr completarlos era el propio Edward Richthofen. Lo que ustedes vieron fue el momento en el que completaron los pasos necesarios para romper el ciclo. Esto es solo una parte de un gran plan para lograrlo, liberando también a las almas atrapadas en Alcatraz. Eso da a entender que lograron completar la primera parte para romper el ciclo de sangre. Dentro de la pantalla. ¿Quién? ¡Hola! ¡Hola! Yo aún estoy aquí. ¡Espera! ¿Qué he hecho? De verdad creí que me iban a dejar, que me muriera desangrado. Fue tan triste. El ciclo se rompió, Herr Doctor. Y así, las pólizas de seguro ya no serán necesarias. Ojalá pudiera decirte que lo siento, Edward. Pero no es así. No. Puedes ayudarme. ¿Eres doctor? Espera. ¿Acaso no sabes quién soy? Presencié milagros y calamidades. El nacimiento y colapso de dimensiones. Sigo un camino que nadie más puede tomar.
¡No! Yo quiero ser yo. ¡El que hizo todo el trabajo pesado! Quise decir, adelante. Este es yo, este es yo. Yo fui el más amable. Y ni siquiera lo recordarás. Fuera de la pantalla. En eso todos vieron cómo el Edward Richthofen estaba atrapado en una máquina, y también observaron cómo ésta le extraía sangre, algo que los dejó impactados. Pero lo que más les sorprendió fue ver cómo lo estaban abandonando a su suerte, dejándolo morir mientras mencionaban la póliza de seguro, dando a entender que la sangre ya no era necesaria. Esto hizo que comenzaran a preguntarse por qué lo dejaron morir y qué había detrás de esa decisión, hasta que alguien rompió el incómodo silencio. Filia Medici. Bueno, señor Dark, ¿nos puede explicar por qué lo dejaron morir desangrado en esa máquina? ¿Por qué no lo ayudaron? Siento que es injusto que haya muerto, ¿o realmente era necesario? Para Soul. Yo también me lo pregunto. ¿Por qué dejaron que muriera? ¿Acaso era necesario que uno se sacrificara? Bueno, según lo que escuchamos de usted, Dark, cuando explicó la primera parte, se necesitaba que alguien fuera sacrificado, pero ¿por qué él específicamente? Painuel. Por lo que recuerdo, aunque él intentaba hacer las cosas bien, cometía errores o hacía cosas que no eran necesarias. Creo que, en cierto modo, sí era una opción que él se sacrificara por esa desconfianza que generaba. Aún así, intentaba hacer algo bueno, pero terminaba empeorándolo, aunque me gustaría entender mejor esos motivos. Yo puedo explicarlo en pocas palabras. Él era clave, de cierta manera, para que el plan funcionara. Su sacrificio era necesario, en parte, porque manipuló a sus amigos. Aunque intentaba hacer lo correcto, igual los utilizó para sus propios fines. Por eso, él debía sacrificarse, y ser olvidado. Claro, eso es solo un resumen de lo que entiendo de ese mundo. En eso desde las sombras surge una figura envuelta en un aura tan elegante como inquietante. Se trata de una joven de apariencia delicada, pero con una presencia que impone respeto inmediato. Su cabello, largo y ligeramente ondulado, combina tonos intensos de púrpura y magenta, cayendo con naturalidad sobre sus hombros y enmarcando un rostro sereno, casi inexpresivo. Sus ojos, de un violeta brillante y penetrante, parecen observarlo todo con una calma calculadora, como si analizara cada movimiento antes de actuar. No hay duda, es alguien que no se deja llevar por las emociones con facilidad. Viste un abrigo oscuro con capucha, el cual proyecta una silueta misteriosa y discreta. Bajo este, se distinguen prendas en tonos morados que armonizan con su estética general, reforzando una identidad visual elegante pero peligrosa. Los detalles de su vestimenta sugieren disciplina, preparación, y experiencia en combate. En su mano sostiene una katana, cuyo diseño presenta patrones oscuros con matices violáceos. No la empuña con tensión, sino con naturalidad, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Esto deja claro que no es una principiante. Su relación con el arma es íntima y precisa. En conjunto, su apariencia transmite una mezcla de belleza, peligro y control absoluto. No necesita hablar para dejar una impresión clara. Es alguien que ha visto demasiado, y que está preparada para lo que venga. Annie. Oye, Dark, ¿nos puedes decir quién es esa jovencita que apareció de la nada? ¿Acaso trabaja para usted o es alguien que podría representar una amenaza para nosotros? Lo decía mientras se ponía en guardia, pues no sabía quién era la joven que apareció. Mantenía su arma en mano, al igual que las demás, hasta que la propia chica decidió hablar y presentarse como era debido. Bueno, es cierto, ¿dónde están mis modales? Mucho gusto. Soy Luna Kurokane Oshigawa, una de las 7 caballeras oscuras, siendo yo la 4ª caballera y esposa de Dark. Y bueno, yo reemplazaré permanentemente al agente Television Man, ya que él se tuvo que retirar por algunos problemas.
así que seré quien tome su lugar. Espero llevarme bien con ustedes, elenco de Skull Hills. Y una pequeña advertencia para los dos idiotas de los Medici: no intenten nada contra mi amado o contra mis compañeros. Les haré sufrir la peor tortura posible. Así que ni se les ocurra intentar convencerme de unirme a ustedes, porque los mataré antes de que puedan decir una sola palabra. En eso, todo el elenco se quedó sorprendido al saber que ella era otra de las parejas del vigilante. Muchos pensaban que solo tenía una, siendo Miku, lo que les hizo cuestionarse si era mujeriego o infiel. Las dudas aumentaban, hasta que el director explicó que los vigilantes podían tener más de una pareja, siempre y cuando todas estuvieran de acuerdo en convivir entre sí y compartir al mismo hombre. Al escuchar eso, el elenco se tranquilizó, aunque aún seguían sorprendidos. También les llamó la atención que ella reemplazaría al agente Televisión Man. Por otro lado, los miembros de los Medici se mostraban molestos y ligeramente intimidados, al darse cuenta de que no podrían manipularla, sintiendo además el aura aterradora que ella emitía, hasta que volvió a hablar. Pero bueno, dejando de lado la revelación de que mi amado tiene más de una pareja, eso lo podremos explicar después, o tal vez él mismo revele algo de mi pasado cuando yo lo considere adecuado. Ahora, respondiendo a sus preguntas, les daré un poco de contexto. Les explicaré el significado de algunos elementos importantes dentro del Easter egg. Significado de algunos pasos del Easter egg. Muchos pasos del Easter egg no son solo mecánicas de juego, sino que tienen un significado profundo dentro de la historia. 1. El pájaro espectral. El pájaro fantasmal que seguimos durante la misión representa las almas atrapadas en Alcatraz. Seguirlo simboliza descubrir la verdad sobre la prisión y el ciclo temporal. 2. Las pruebas y las piedras rojas. Durante el Easter egg se recolectan piedras rojas, también conocidas como Energy Stones. Significado: representan energía de la Ether. Se usan para activar la máquina dimensional de Richthofen. Sirven para abrir portales fuera de la dimensión de bolsillo 3. La máquina y el sacrificio. En la batalla final se activa una máquina utilizando la sangre de Edward Richthofen. Esto tiene sentido porque su sangre contiene energía de la Ether. Esa energía permite abrir portales dimensionales. Hace posible liberar a los personajes de la prisión. Sin embargo, el proceso requiere una enorme cantidad de energía, y ese es el motivo por el cual el sacrificio se vuelve inevitable. Big Bang. Vaya, entonces la sangre de Edward Richthofen contenía energía de la Ether, pero siento que hay algo más detrás de su sacrificio. ¿Podrían explicarlo un poco mejor? Valentine. Sí, yo también lo creo, no parece ser solo un sacrificio cualquiera. Siento que hay algo más profundo detrás de todo esto. No se equivocan, ese momento no es solo importante, es el punto clave de toda la historia. Escuchen con atención. Explicación de la cinemática final 1. La llegada del Richthofen del futuro. Después de derrotar al guardián de la prisión, aparece otra versión de Richthofen. Uno que ya vivió todo esto antes. Este es el Richthofen que sobrevivió a Call of Duty, Black Ops 3. Y lo más importante, ya leyó el Chronorium. 2. El destino ha cambiado. El Chronorium, el libro que dicta el destino del multiverso, cambió. Antes, todo estaba condenado a repetirse. Un ciclo infinito, sin salida. Pero ahora, existe una posibilidad. Romper el ciclo. Derrotar a Monty. Aunque, con una condición. 3. El verdadero significado del sacrificio. Para que ese nuevo futuro exista, alguien debe morir. Y ese alguien, es Richthofen. No es una coincidencia. Él fue quien manipuló a todos desde el inicio. Quien jugó con el destino de sus amigos. Este sacrificio no es solo necesario. Es el precio de todo lo que hizo. 4. El momento final. Richthofen se sienta en la máquina. No se resiste. No intenta escapar. Acepta su destino. Mientras la máquina drena su sangre, energía pura de la Ether, dice: I'm so sorry no es solo una frase. Es arrepentimiento. Por haberlos manipulado. Y por todo el sufrimiento que causó. 5. El cambio de líder. Antes de morir, entrega el Chronorium a Nikolai. En ese instante, todo cambia. Richthofen deja de ser el líder, y Nikolai toma su lugar. Bien, para complementar todo lo que se explicó, hay algo más importante que deben entender sobre esto. Narrativamente, Call of Duty
Black Ops 4 Zombies representa 3 cosas clave. 1. El final del ciclo. Hasta ese momento, la historia estaba atrapada en un bucle infinito. Este es el primer punto donde ese ciclo comienza a romperse. 2. El sacrificio de Richthofen. Por primera vez, Richthofen deja de ser el manipulador y se convierte en un héroe trágico. 3. El inicio del fin de la saga Ether. Este evento conecta directamente con el desenlace en Tag der Toten, donde el multiverso finalmente llega a su conclusión. Narrador. 7. Al escuchar esa información, varios de los presentes quedaron en silencio. Ahora entendían algo más profundo. Richthofen no solo intentaba hacer lo correcto. Seguía siendo el mismo manipulador de siempre, pero esta vez, pagó el precio. Su sacrificio no fue un accidente. Fue una decisión. Aún así, una duda comenzó a surgir entre todos: si ese Richthofen fue capaz de todo eso. ¿El que estaba frente a ellos era igual, o alguien completamente distinto? Antes de que pudieran preguntar, el propio científico habló. Richthofen, sé lo que están pensando, si soy igual que las otras versiones de mí. Seré directo. Sí, soy ese mismo Richthofen que están viendo. Después de ese momento, después de todo lo que ocurrió, el director me encontró. A pesar de mis errores, me dio una oportunidad. Y la acepté. No voy a negar lo que fui. Pero tampoco soy el mismo hombre que ven en esa pantalla. La revelación cayó como un golpe silencioso. Algunos se tensaron, otros simplemente lo observaron con atención. Pero, contra todo pronóstico, no había hostilidad en sus palabras. Solo honestidad. Y quizá, un leve rastro de arrepentimiento. El hecho de que alguien como él hubiera cambiado. Y que el director le hubiera dado esa oportunidad, generó cierta calma en el ambiente. Sin decir nada más, todos volvieron su atención a la pantalla. Lo que seguía, probablemente respondería muchas más preguntas. Dentro de la pantalla. Fueron mucho más que mis aliados. Mis hermanos en armas. Ustedes fueron mis amigos. Me gustaría regresar a casa con mi amada antes de que las bombas cayeran para morir a su lado. Yo me veo en paz, tranquilo, sentado bajo un cerezo en flor y escuchando la alegría de mis hijos, jugando. Creo que me gustaría enseñar medicina, quizá patología. Mientras más lo pienso, más creo que sería un buen instructor. Para fortalecer a esos chicos. Fuera de la pantalla. En eso todos vieron las reacciones y los deseos de los primis, y se sorprendieron al escuchar cada uno de los sueños que tenían. Incluso el mismo Richthofen, cuyo sueño era enseñar patología. Al escuchar el deseo de cada uno, algunos mostraron una leve sonrisa, hasta que una de las invitadas habló. Skigli, vaya, ¿en serio esos eran sus deseos? Pues son muy bonitos. Se nota que querían descansar de ese infierno. Enfoca Richthofen, ¿en serio tú querías enseñar patología? No sé exactamente qué significa, pero se nota que ese era tu sueño, ¿no? Filia Medici. Bueno, el deseo de Nikolai también es un poco triste, pero me imagino que es por el pasado que tuvo. Querer estar con su amada en ese momento, incluso morir juntos, es triste, pero a la vez bonito. Para Soul, tengo que admitir que el deseo de Takeo también es bonito. Tener una familia, estar bajo los árboles de cerezo. Espero que, después de ese sacrificio, pueda tener una vida tranquila con esa familia. Painuel. Bueno, yo también tengo que admitir que el deseo de Tank es bueno. Enseñar su conocimiento a otros para que también puedan ser fuertes. Espero que haya logrado su sueño en otra vida. Me imagino que sería un buen maestro, estricto, pero justo. Bueno, señorita Skigli, la patología es una de las tantas ramas de la medicina y, en un resumen rápido para no extenderme, actúa como un puente entre las ciencias básicas y la práctica clínica, permitiendo identificar con precisión qué le sucede al cuerpo humano para determinar el tratamiento adecuado.
Para entenderlo mejor, existen 4 aspectos fundamentales, aunque no los explicaré en este momento, ya que esto sería demasiado largo. Posiblemente más adelante pueda hablarles de ello. Sin embargo, les mencionaré 2 de las ramas principales, aunque existen más. Patología anatómica. Analiza las alteraciones macroscópicas y microscópicas de los tejidos, biopsias, citologías. Patología clínica. Se enfoca en el análisis de laboratorio de fluidos corporales, sangre, orina, para el diagnóstico. Y, respecto a sus otras preguntas, sí, esos eran los sueños de mis compañeros. Sé que lograron cumplirlos en una mejor vida, y que, de alguna forma, eso me permitió enmendar mis errores. Pero, aunque es una breve pausa, aunque no me gustaría admitirlo, el director tiene razón. Esta historia, todavía no ha terminado. Así que será mejor que sigan observando la pantalla para ver el último video. Aunque, siendo honesto, este no es de mi agrado. En ese momento, los invitados se quedaron sin palabras al escuchar la explicación sobre la patología y su significado. También se sorprendieron al saber que él había cumplido los deseos de sus compañeros, como una forma de enmendar sus errores. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue lo último que dijo. No le gustaba ese video. Y afirmó que la historia aún no había terminado. Eso generó cierta inquietud entre los presentes. Aun con dudas, decidieron volver a mirar la pantalla, intentando entender sus palabras. Y descubrir por qué hablaba de esa manera. Y qué era lo que realmente faltaba por ocurrir. Dentro de la pantalla. Iré por tu suéter al auto. ¡Fuego! ¡Corran! ¡Ay, no, Dios! Fuera de la pantalla. En eso, los invitados pusieron atención al video que volvió a reproducirse. Aparecía una escena de un bosque lleno de árboles, cuyas hojas tenían un color amarillento y anaranjado, dando a entender el cambio de clima antes de la llegada del invierno. La escena continuó mostrando a una familia en un picnic, aparentemente felices. Hasta que todo cambió. El lugar comenzó a incendiarse de forma misteriosa. El hombre intentaba advertir a su familia que salieran de ahí, pero pronto se mostró una escena perturbadora. Los rostros quemados de ambos. Esto hizo que los invitados se asustaran. Aunque se tranquilizaron al ver que parecía haber sido un sueño. Hasta que una de ellas habló. Elisa, vaya, interesante introducción. ¿Podrías explicar qué fue lo que sucedió? Porque no parece que haya sido un sueño, sino más bien un recuerdo de su pasado. Y otra cosa, ¿por qué se parece tanto a Richthofen? Valentine, yo también me lo pregunto. Parece que estar viviendo un recuerdo. ¿Acaso eso fue lo que realmente pasó? ¿Vio la muerte de su esposa e hijo? Y también quisiera saber por qué tiene ese parecido con Richthofen. Me imagino que no soy la única con esa duda. Eso tiene una explicación sencilla. Lo que están viendo es una versión de Richthofen que fue enviada junto con Samantha a otra dimensión. Han pasado muchos años desde ese evento, y, como pueden ver, creció. Por eso su parecido. Esa es el alma que se quedó con Samantha. Lo que acaban de ver, es el recuerdo de la muerte de su familia. Sí, él logró tener una vida feliz, pero le fue arrebatada. Y lo más trágico, es que cree que fue culpa de Samantha. Que ella causó el incendio con su equipo. Pero la realidad es otra. No fue intencional.
En pocas palabras, lo que vieron fue un sueño, reviviendo ese recuerdo. Y debido a ese acontecimiento, él busca la manera de traerlos de vuelta a la vida. Y ya se imaginarán, a dónde llevará eso. También es importante aclarar algo. El elemento 115 que ustedes conocen, ya no existe en esta dimensión. Es decir, nunca existió en esta nueva realidad. Pero eso no significa que estén libres de los zombies. Existe otra fuente de energía. Podría llamarse un nuevo elemento, aunque en realidad es diferente. Se trata de la éter. Un tipo de cristal oscuro, de color morado. Que tiene efectos similares al 115, pero no es lo mismo. Pero bueno, será mejor seguir viendo la pantalla. Esto, apenas está comenzando. Fuera de la pantalla. Advertencia. Brecha dimensional en curso. Subnivel 10. Informe. Algo anda mal con Sam. Hay brechas dimensionales generándose en toda la instalación. Aseguren al personal. Yo me encargo de Sam. Sí, ven. Blanchard, asegura el puesto. Pide grupos de respuesta. Cierren Liberty Falls. ¿Me copias? Copio. Rictofenedo. ¡Director Proyecto Janus! ¡Anulación de emergencia! ¡Te lo juro, Sam! ¡Tú jamás podrás ser libre! Pero Edward, yo ya lo soy. Fuera de la pantalla. En eso, escucharon una alarma. Todos se sorprendieron al oír las palabras provenientes de la transmisión. Brechas dimensionales. Aquello dejó impactados a los invitados, mientras observaban que el lugar también funcionaba como una base de investigación. Al mismo tiempo, surgía una duda en varios de ellos. ¿Por qué mencionaban el nombre de Samantha? Vaya, tengo que admitir que ese lugar se ve divertido. Aunque sea otra dimensión, estos escenarios siguen siendo interesantes. Me gustaría ir a eliminar esos muertos vivientes, y hacerlo en una mansión lujosa suena aún mejor. Claro, con mis chicas. Elisa, yo opino lo mismo. La sangre que se derrama ahí, es bastante entretenida. Pero hay algo que me intriga. Ese sujeto hizo algo con Samantha, y esa arma. ¿Un arma de rayos? Pensé que eso solo era posible con el elemento 115. ¿Acaso el éter también puede replicar ese tipo de tecnología y mantener su letalidad? Annie, yo también quiero entender qué está pasando ahí. ¿Por qué hay zombies en este nuevo universo? ¿Y qué significa eso de Samantha? ¿La capturaron? No diremos demasiado, solo lo esencial. Ese lugar es una instalación llamada Liberty Falls. Allí, Richthofen atrapó a Samantha en un dispositivo. La razón. Como mencionamos antes, él cree que Samantha fue responsable del incendio que acabó con la vida de su familia. Por eso, la está usando como un medio para intentar traerlos de vuelta. Sin embargo, algo salió mal. Samantha logró liberarse parcialmente y, al parecer, aún conserva parte de sus poderes. Eso provocó el ataque de los zombies en la instalación, o al menos, eso es lo que se puede interpretar. Así es. Estos son los acontecimientos de lo que ocurre en Call of Duty, Black Ops 6. La historia aún está en desarrollo, pero es impresionante ver cómo quedó el mundo después de la caída del Dr. Monty. Aún así, hay indicios de una nueva entidad, algo que podría ser su regreso o algo incluso peor. Todavía no hay suficiente información, pero todo apunta a que este es el inicio de una nueva invasión zombie. Y nuevos protagonistas tendrán que enfrentarla. No podemos decir mucho más por ahora, ya que esta historia apenas está comenzando. Pero díganme,
¿Les interesó lo que vieron después de todo lo anterior? Tras escuchar eso, varios invitados coincidieron en que la historia era interesante. Algunos estaban sorprendidos de que todo continuara, mientras otros seguían cuestionándose el papel de Richthofen en esta nueva línea temporal, pero todos estaban de acuerdo en algo. Lo que acababan de ver era impactante. Poco a poco, los invitados comenzaron a retirarse para descansar después de una larga jornada, dejando únicamente al director y a la señorita Luna. Bueno, cariño, tengo que admitir que fue divertido mostrarles una pequeña parte de mis gustos. Aunque creo que la próxima vez podríamos enseñarles algo más tranquilo, algo sin tanta sangre ni muertos vivientes. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó la reacción? Tengo que admitir que tienes gustos interesantes. Pero sí, sería divertido ver sus reacciones a algo más tranquilo. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. La reacción fue entretenida, pero debo retirarme. Detectamos otra criatura del abismo, y ya sabes lo que eso significa. Está bien, cariño. Cuídate, y encárgate de eso. Yo prepararé la siguiente reacción, y creo que usaré una nueva apariencia. Seguro los sorprenderá saber que podemos adoptar otras formas, aunque bueno, no necesito desearte suerte. En ese momento, el director le dio un suave beso en la mejilla antes de que ella se retirara. Minutos después, él también se marchó para comenzar con los preparativos de la siguiente reacción. Y así concluye el capítulo. Final, bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Si faltó información, es porque esta historia la planeé cuando aún no había muchos datos disponibles, y además quería evitar que el video se hiciera demasiado largo. Aún así, este proyecto me ayudó a relajarme y retomar el ritmo. Para la siguiente reacción, espero traer algo con mejor rendimiento y seguir creciendo junto a ustedes. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima reacción.